Los mexicanos acuden el 1 de julio a las urnas en unos comicios históricos por el gran número de cargos a elegir y por estar en juego un cambio político que puede relegar a los dos partidos que han dirigido el país, el PRI y el PAN. Este hombre, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, es el claro favorito para ocupar la residencia presidencial Los Pinos. Junto a él hay otros 3 aspirantes: Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Estén o no las encuestas acertadas, gane quien gane, el nuevo presidente se va a enfrentar a un México que está en la encrucijada. El país vive una de las épocas más violentas de su historia. En los últimos 12 años se cuentan más de 200.000 asesinatos y 35.000 desaparecidos, unos niveles propios de países con conflictos bélicos internos. El aumento de la violencia que se atribuye al narcotráfico y el crimen organizado ha generado una percepción casi generalizada en la población de que la impunidad prevalece sobre la justicia. Aún con ello, el responsable electoral en México, Lorenzo Córdoba, titular del Instituto Nacional Electoral, en una entrevista con EFE anticipa una jornada exitosa, pese a la violencia que arroja unos 130 asesinatos políticos en el país. El contexto de violencia no es un contexto nuevo, lamentablemente, en nuestro país, ni tampoco, y en esto quiero ser muy claro, un conjunto de circunstancias que hayan sido provocadas por las elecciones. La violencia ya estaba allí. El año pasado, el 2017, es el año con el mayor número, lamentablemente, de asesinatos en la historia reciente del país. Y lo que está ocurriendo es que estas elecciones se están realizando, se están insertando en ese contexto de violencia, que es el contexto que lamentablemente desde hace ya muchos años caracteriza a nuestra y lastima a nuestra sociedad. También para la Organización de los Estados Americanos, la violencia es un factor de riesgo en estas complejas elecciones. Así lo cree el jefe de la misión de observación en los comicios, el expresidente dominicano Leonel Fernández. Bueno, pues claro, desde la Organización de Estados Americanos hemos contemplado con preocupación esta situación de violencia, ¿no?, que se ha producido durante este proceso electoral. Pero hemos conversado con las autoridades federales, sobre todo con la Secretaría de Seguridad Pública, y se nos ha hecho saber que efectivamente tomarán medidas de prevención para facilitar el que los electores puedan acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Junto a la violencia, otro tema ha centrado todos los debates políticos y probablemente es el factor decisivo de las elecciones. El principal problema de México es la corrupción, que esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Así, directo, sin complejos y desde una posición de izquierdas, López Obrador ha desarrollado su campaña con la lucha contra la corrupción como bandera. Juega a su favor el contradictorio legado del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Durante sus 6 años al frente del país, su gobierno impulsó importantes reformas como la energética y la educativa y consiguió importantes resultados macroeconómicos. Sin embargo, casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la cultura de administración corrupta empañan su presidencia. El presidente que asuma su herencia se encontrará con un tercer factor en discordia: el gran vecino del norte, el presidente estadounidense Donald Trump. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el convenio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, está estancado. Pese a rondas de negociación, el acuerdo no avanza e impacta en la situación económica de México, especialmente en el tipo de cambio. A este problema hay que sumar el temperamento de Trump, su férreo discurso contra la migración y contra México, su fijación en construir el muro fronterizo y las continuas faltas de respeto no facilitan una buena relación de vecinos. Ante todo este panorama, el nuevo presidente no se podrá demorar en tomar decisiones de calado para una sociedad que espera respuestas inmediatas. De momento, mientras la selección de fútbol siga jugando en el Mundial de Rusia y levantando pasiones entre todos los mexicanos, la alegría se mantendrá en el país azteca. Un día antes del siguiente partido decisivo de la TRI, el domingo 1 de julio, unos 89 millones de personas están llamadas a las urnas. Serán unas elecciones históricas donde México se encontrará con su futuro.